En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Todos pasamos por pruebas, todos enfrentamos dificultades, y yo le voy a hacer esta pregunta, y esta pregunta la hice en alguna ocasión anterior. Seamos honestos. Si nosotros pudiéramos evitar todo sufrimiento en nuestra vida, ¿lo haríamos? Si nosotros pudiéramos alejar todo aquello que representa dolor, que representa incertidumbre, que representa preocupación en nuestra vida, ¿lo haríamos? Y yo me atrevo a pensar que sí. O sea, yo me atrevo a pensar que si yo puedo evitarme todos mis dolores y tristezas, yo lo hago. ¿Por qué? ¿Por qué creo que lo haríamos todos? Por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza humana evita el dolor. A nosotros no nos gusta el dolor. Nadie dice, qué rico que estoy sufriendo. Buscamos evitar el dolor. Sin embargo, y este es el centro del mensaje, lo que les voy a decir. Escuche, las pruebas en la vida del cristiano, en la vida del creyente, siempre, no a veces, pero siempre tienen un buen propósito. Siempre. Y esto es verdad de toda persona que pone su fe en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo habló sobre esto en la carta a los Romanos. En Romanos 8:28, usted lo conoce. Él dice que Dios dispone no algunas cosas, pero todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Todas las cosas. ¿Qué significa eso en esencia? Bueno, que Dios utiliza todas las circunstancias en nuestra vida, tanto las favorables como las adversas, para nuestro bien. Y esto está estrechamente relacionado con un tema muy importante, la soberanía de Dios. Dios es totalmente soberano sobre todas las cosas. El Dios de la Biblia tiene control de todas las cosas. No hay nada que Él no controle. Este verso lo hemos citado varias veces cuando Jesús dice, no hablando de manera hiperbólica, que no se cae un pajarillo a tierra sin que el Padre lo permita. ¿Qué significa eso? Si tomamos esa afirmación de una manera literal, como debemos tomarla, porque Jesús no estaba queriendo significar nada diferente, pues lo que eso implica es que el Señor tiene control de todo. Si no se cae un pajarito a tierra sin el control del Señor, con mucha mayor razón, mis problemas, mis situaciones, sus problemas, sus situaciones están bajo el control del Señor. En Deuteronomio 32:39, Él mismo, el Señor mismo, se describe como aquel que hace morir y hace vivir. Aquel que hiere y aquel que sana. El Señor trae aflicciones, el Señor quita aflicciones, y nada de lo que hay en el mundo, y eso incluye nuestra vida, está fuera de su dominio y de su control. En palabras simples, todo lo que sucede en nuestra vida sucede porque el Señor lo permite. Todo. Lo bueno, lo regular y lo que consideramos malo. Si no lo creemos así, entonces lo que tendríamos, la otra manera de verlo es esta. O sea, aquí hay solamente dos opciones, no hay un punto medio. O el Señor tiene control absolutamente de todo, o lo que me está pasando se le salió de las manos. Se le salió de las manos. Se le salió de las manos, no lo pudo controlar. Entonces ahí tenemos un grave problema, porque entonces ya no es Dios. No es el Dios que la Biblia presenta. Conclusión, Dios tiene el control de todas nuestras situaciones, de todo lo que nos pasa. Y si usted es un creyente en el Señor Jesús, puede tener la seguridad de que Él va a convertir su sufrimiento en bendición. Eso es lo que dice Romanos 8:28. Para bien dispone todas las cosas. Ahora, no estoy diciendo con esto que Él obrará necesariamente como usted quiere que Él obre. Eso es importante entenderlo. De repente lo que usted quiere que Él haga, Él no lo hará. De repente sí. Pero lo que sí nos promete es que Él dispone para nuestro bien absolutamente todas las cosas, incluyendo todas nuestras aflicciones, todas. Entonces vamos a hablar en esta mañana de la actitud de corazón que como cristianos estamos llamados a tener ante las pruebas. Y vamos a ver la razón por la cual podemos y debemos tener esa actitud de corazón.
Nuestro pasaje de hoy lo encontramos en la carta de Santiago, capítulo 1, los versos 2 al 4. Santiago 1, versos 2 al 4. Como es nuestra costumbre, por favor, pongámonos de pie un momentito para leer la palabra del Señor. Dice el Señor: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Es palabra de Dios. Pueden tomar asiento, por favor. El autor de esta carta, ¿quién es? ¿Quién es el autor? Bueno, Santiago. Santiago es el hermano medio mayor del Señor Jesucristo. Un hombre que al inicio no creía en Jesucristo como Dios. Debe ser complicado, ¿no? Imagínese usted ser el hermano medio de Jesús, haber crecido con Jesús. Jesús dormía en la cuna de al lado. Y de repente resulta que es Dios. No, ¿cómo es posible que mi hermano es Dios? Bueno, él no creía en su hermano Jesús como Dios. Y luego lo hizo y se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Santiago pagó el precio de su fe con su vida, siendo martirizado en el año 62, según el historiador judío Flavio Josefo. Santiago escribe esta carta a una audiencia judía, a cristianos judíos que habían sido obligados a salir de la tierra de Palestina debido a la persecución producida por su nueva fe. Eso es importante. Nosotros aquí la tenemos muy fácil. Es fácil venir a la iglesia, es fácil alabar al Señor. Para ellos no era fácil. Los perseguían, a muchos los mataban de las maneras más terribles. Estos individuos a quienes Santiago escribe habían salido de la tierra de Palestina y estaban enfrentando opresión en los lugares donde estaban por parte de los ricos, las personas ricas de aquellos lugares a donde habían llegado. Y esto lo sabemos porque en el capítulo 2 de esta misma carta, Santiago escribe estas palabras. Les dice: no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. O sea que estas personas estaban en medio de unas aflicciones. Y Santiago les escribe esta carta, y al inicio de la carta, porque lo primero que hay es el saludo, y luego del saludo entra con lo que vamos a ver hoy, con lo que acabamos de leer, el verso 2. Les dice algo que, primero, es un mandato, es importante entenderlo, es un imperativo, es un mandato, y es algo que pareciera no tener ningún sentido. Estos hombres y mujeres están sufriendo, están padeciendo, y Santiago les dice: ¿estás sufriendo? Bueno, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta forma: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. La pregunta que yo me hago es: ¿cómo Santiago me pides que esté muy dichoso por mis problemas? Pero es lo que está diciendo. Este mandato suena extraño a los receptores originales de esta carta y suena extraño a nosotros hoy. Surge la pregunta: ¿cómo es posible tener gozo en medio de las grandes dificultades de la vida? ¿Cómo es posible que el Señor me esté mandando a tener gozo en medio de las dificultades? Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que está Santiago haciendo. Nosotros estamos acostumbrados a asociar las pruebas con dolor, con queja, con preocupación, con inconformidad, con muchas cosas, pero no con gozo. ¿De acuerdo? Pensar en las dificultades y en los problemas como amigos, como si fueran nuestros amigos, que son bienvenidos a nuestra vida porque generan en nosotros gozo, eso es absolutamente contrario a la manera natural que tenemos de percibir las cosas. Creo que ninguno de nosotros de manera natural dice: qué rico que estoy sufriendo porque ya va a llegar el gozo. No es lo natural, pero es lo que el Señor nos está mandando a hacer. Adicionalmente, Santiago no presenta las pruebas simplemente como una posibilidad, pero como una certeza. Fíjese lo que dice:
sea, Santiago dice, tengan gran gozo cuando se hallen en diversas pruebas. No dice, tengan gran gozo si se hallan en diversas pruebas. O sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Es seguro, las pruebas llegan. Las pruebas siempre van a llegar a nuestra vida. Y esa palabra cuando implica no solamente la certeza, pero implica algo adicional que es muy importante, y es el desconocimiento de cuándo llegan las pruebas. O sea, hay algunas pruebas que de repente uno puede ver venir, ¿sí? Los que tenemos padres que ya están con cierta edad, bueno, sabemos que el futuro va a deparar ciertas cosas y digamos que son pruebas que serán pruebas, pero que uno puede ver venir. Pero hay otras que no se ven venir. Hay muchas pruebas que no se ven venir. Una llamada por teléfono puede cambiar la vida de una persona con una noticia inesperada. Una visita al médico, va usted porque se siente que tiene gripa y resulta que el médico le dice que tiene cáncer. La pérdida repentina de los ahorros. Hay personas que ahorran toda la vida y de repente hay una caída del mercado bursátil y pierden los ahorros de la vida entera. Llega usted al trabajo y su jefe le informa que hasta hoy trabajó. Esas son noticias inesperadas. Son pruebas que llegan repentinamente a nuestra vida. Muchas pruebas llegan sin dar aviso. Y no solamente son seguras, no solamente son inesperadas, pero adicional a eso, Santiago nos dice que son diversas. ¿Qué significa eso? Bueno, que vienen de diferentes colores y sabores. Si nosotros hacemos aquí un inventario de los problemas de todos nosotros, le aseguro que hay de todo aquí, de todo. Hay sufrimientos e inquietudes y preocupaciones de toda índole aquí. Y es en medio de esa realidad, en medio de la realidad de la certeza de las pruebas inesperadas y diversas, que Santiago nos llama a tener no gozo, gran gozo. O sea, como si fuera fácil gozo, no solo gozo, gran gozo. Ahora, el gozo puede parecer incompatible con las pruebas, pero la realidad es que la palabra de Dios nos exhorta a regocijarnos en medio de ellas. Algunos ejemplos. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, usted recuerda, versos 11 y 12 del capítulo 5 en Mateo, dice estas palabras, dice bienaventurados, ¿sí? Bienaventurados es bendecidos. Bienaventurados sean cuando los insulten, cuando los persigan, cuando digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y luego que dice, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Regocíjense en la persecución, les dice Jesús. El apóstol Pablo también habla de la actitud correcta del corazón ante las pruebas. Romanos 5, versos 3 y 4, escuche lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. En una ocasión los apóstoles, esto lo vemos en Hechos 5, los apóstoles estaban siendo azotados, habían recibido azotes con varas. De hecho la Biblia habla de azotes, pero una palabra más correcta es golpes. Los golpearon con varas, los echaron a la cárcel. Y en Hechos 5:41 leemos estas palabras: los apóstoles salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. En Hechos 16, el apóstol Pablo y Silas son metidos en un calabozo. Los golpearon muchas veces. Aquí fue con varas, me equivoqué. El anterior sí eran azotados. Aquí fue con varas, les golpearon.
Los meten, los tiran a un calabozo, me imagino malheridos, golpeados, dice la Biblia, que a la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. O sea, yo no me imagino, si a mí me agarran a patadas, herido, adolorido, empezar a cantar alabanzas al Señor. Pero eso es lo que estos hombres hicieron. Y del propio Señor Jesús, el autor de Hebreos, escribe que Él soportó la cruz, dice, por el gozo puesto delante de Él. Es decir, el gozo de saber que estaba cumpliendo con la voluntad del Padre por medio de su sufrimiento. ¿Cuál es el punto, hermanos? El punto es que el gozo en medio de la aflicción es una actitud del corazón que ve en las pruebas una bendición. Eso es una actitud del corazón que ve en las pruebas una bendición. Hay sufrimientos específicos por causa de Cristo. Todos los cristianos padecemos algunas cosas por causa de Cristo. Ahora bien, adicional a esos sufrimientos por causa de Cristo, padecemos todo lo demás, todo lo que es común a todas las personas. Sí, esto se los he dicho, esa idea de que porque uno es cristiano entonces todo es perfecto en la vida y no sufre, yo le digo es al contrario, porque el cristiano sufre más, porque el cristiano tiene aflicciones adicionales a las personas que no creen. Sobre las que son por causa de Cristo, pues tiene que ver con lo que Jesús dijo en estos versos del Sermón del Monte que mencionamos: regocíjense, alégrense cuando sean insultados por causa de mi nombre. Pero como ya les dije, no todos los sufrimientos son por causa del nombre de Cristo, no todos nuestros sufrimientos. Hay muchas aflicciones que pueden venir a nuestra vida que no son generadas como una respuesta a nuestra fe. Y de esas aflicciones, Dios también está en control, de todas, incluyendo esas. Él las permite. Y repito, siempre, no a veces, pero siempre tienen un buen propósito en nuestra vida. Ahora, en nuestro pasaje de hoy, Santiago hace referencia a todo tipo de pruebas. Estamos hablando, él habla de una manera general, las que son por causa de Cristo y las que no. Todas las pruebas de nuestra vida que se manifiestan de maneras diversas, como ya vimos, en medio de muchas formas, y en el meollo de todo ese asunto, en medio de todas estas pruebas, el Señor nos llama a tener mucho gozo, a ser muy dichosos. Genera preguntas, ¿cierto? La pregunta es, bueno, ¿y cuál es la razón? O sea, ¿cuál es la razón que el Señor me da a mí para que Él me pida y de hecho me mande que yo sea y experimente gozo, sumo gozo en las pruebas? Y la respuesta está en el verso 3. En el verso 3 está la razón. Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Entonces, varias cosas importantes aquí. La palabra paciencia tiene la connotación en el idioma original de resistir las dificultades. O sea que hay otras versiones que la traducen la palabra paciencia como perseverancia. Es una mejor palabra. Perseverancia. La prueba de nuestra fe produce perseverancia. Ahora, la palabra prueba es importante también en este texto, denota en el griego original un mecanismo, un proceso para determinar la pureza o el carácter genuino de algo. Entonces, ¿cuál es la idea? Sencillo. Las aflicciones sirven, escuche esto, para refinar, para purificar nuestra fe. Ya estamos hablando en otros términos. Ahora ya no se trata de que mis problemas no tienen una razón de ser. Sufrir por sufrir, no. El Señor utiliza las aflicciones para purificar nuestra fe y en ese proceso de purificación aumenta la capacidad nuestra para resistir las adversidades y permanecer firmes. O sea que ya empieza esto a tener un poco más de sentido. Así como el oro es purificado a través del fuego, siendo derretido, la fe del creyente es purificada por medio del fuego de las pruebas.
A ninguno de nosotros nos gustan las pruebas, pero son saludables y de hecho necesarias. Las pruebas producen perseverancia porque la fe genuina se fortalece por medio de ellas y la fe genuina jamás deja de creer. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. La fe de verdad nunca deja de creer. Hay muchas personas que profesan tener fe en Cristo, pero cuando vienen las dificultades, ¿qué pasa? Hasta ahí llegó la fe. Hasta ahí llegó la fe. La fe se acaba cuando llegan las dificultades. Mientras todo está bien es fácil, pero cuando vienen los problemas, hasta ahí llega la fe. Jesús habló sobre eso en la parábola del sembrador. Mateo 13, versos 20 y 21, dice él: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Verso 21, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Ahí está. Esa es la actitud del corazón de la persona que recibe la palabra de Dios con gozo. Sí, a las personas que le dicen, no, si tú crees en Jesús, todo se te arregla. Y de eso están llenas las iglesias hoy. La gente se anima, la gente le venden una falsa expectativa. Todo se me va a arreglar. Y resulta que cuando empiezan a tener problemas, hasta ahí llegó la fe. Hasta ahí llegó, no hay más fe. Las pruebas enfrían la fe falsa, pero producen perseverancia en la fe genuina. Las pruebas producen una fe más madura, una fe más fuerte en la vida del cristiano. Por eso, el punto principal de este mensaje, metas esto en su cabeza y en su corazón, es que las pruebas para el creyente nunca son en vano, jamás son en vano. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es un don de Dios, ¿cierto? Usted lo sabe. Efesios 2:8. La fe es un regalo de Dios. La fe es algo que proviene de Él, no es nuestra. Esto lo decimos con alguna frecuencia, es importante entenderlo. No tenemos fe porque somos mejores que nadie. Tenemos fe porque a Dios en su soberanía le plació darnos fe. Pero es importante entender que esa fe proviene de Él, no es algo humano. Y no solamente Dios nos da la fe, pero la hace crecer, la hace madurar, la purifica y para ello utiliza las pruebas. Las pruebas son necesarias. Yo sé que no nos gustan, pero las pruebas son necesarias en nuestra vida como creyentes. Vamos a enlistar algunas maneras, no son todas, pero algunas formas formas en que las pruebas son de beneficio para nuestras vidas. Algunas pocas. 1. Esta es mundial porque nos pasa a todos. Las pruebas nos acercan más a Dios. Eso es una realidad. Cuando estamos enfrentando dificultades, tenemos una mayor conciencia de nuestra necesidad de Dios. ¿No le ha pasado a usted que cuando las cosas se ponen realmente difíciles, de repente usted empieza a orar más? Como que nos acordamos de Dios más. Hay quien dice que cuando un avión se está cayendo, todo el mundo es cristiano. Todo el mundo se vuelve cristiano, ¿no? Todo el mundo cree en Dios cuando un avión se está cayendo. Si usted está en el avión. Hay un mayor sentido de urgencia cuando tenemos problemas, cuando las cosas no van bien. No debería ser así, pero es así para muchos. Las grandes dificultades tienen la capacidad de ponernos de rodillas delante de Dios. Eso es bueno. Eso es bueno. 2. Las pruebas avanzan nuestra santificación. Este punto es fundamental. Usted como creyente, yo como creyente, somos una obra en proceso. Obra en proceso, eso es lo que somos. Todos estamos siendo conformados según la imagen de Cristo, progresivamente, poco a poco. Ese es el propósito de Dios en la vida nuestra. No se le olvide. ¿Usted quiere saber cuál es el propósito de Dios con su vida como cristiano? Bueno, lo quiere convertir más y más, lo quiere hacer cada vez más como su Hijo Jesús. Ese es el propósito de Dios. Ahora, la pregunta que surge es esta, y es una pregunta que también hemos formulado anteriormente. Y es sencillo. Si el propósito de Dios es que nosotros seamos más como Jesús, ¿sí?
y eso nos lo enseña la Biblia, si ese es el propósito del Señor, pero resulta que Jesús es el siervo sufriente de Dios, la pregunta que tenemos que contestarnos es esta: ¿es posible que nosotros podamos ser cada vez más como Jesús sin sufrir? Y la respuesta es: no es posible. No es posible. No podemos pretender que nuestro corazón y nuestro carácter se conformen más al corazón y al carácter de Cristo sin sufrir. ¿Por qué? Porque Cristo es el modelo perfecto de sufrimiento. Cuando usted esté pasando por aflicciones fuertes, piense en Cristo. Porque por más difíciles que sean nuestras aflicciones, jamás serán como las aflicciones del Señor. Imagínese cargar con el pecado de toda persona que iba a creer en Él. Imagínese tener que beber la copa de la ira de Dios en esa cruz, al punto de que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nuestro sufrimiento jamás se va a comparar con ese sufrimiento. Necesitamos sufrir, hermanos, para poder ser cada vez más como el Señor Jesús. Repito, las pruebas purifican nuestra fe y escuche esto: una fe cada vez más pura produce una vida cada vez más santa. Lo voy a decir otra vez. Una fe cada vez más pura produce una vida cada vez más santa. A medida que nuestra fe madura, nuestras convicciones se hacen más profundas y esto invariablemente tiene un efecto en nuestra manera de vivir. Escuche esto: lo que usted y yo creemos, lo que creemos determina cómo vivimos. ¿Es cierto o no es cierto? Nosotros vivimos conforme a lo que creemos. El que cree que no hay Dios vive la vida como sea, porque no hay que darle cuenta a nadie. El que cree en el Señor, el que tiene temor de Dios, se restringe y vive de una manera diferente. Lo que creemos determina cómo vivimos. Es importante que no se nos olvide eso. Por eso, una fe pura manifiesta una vida pura. Punto 3. Las pruebas exponen nuestra debilidad y activan la fortaleza de Dios en nosotros. Qué rico ser débil, ¿cierto? ¿A usted cree que afuera, en el mundo, si usted dice soy débil, la gente va a decir bravo, qué bueno que eres débil? No. Para el mundo lo importante es ser fuerte, ser autosuficiente, estamos en control de todo y eso es lo que el mundo exalta, lo que el mundo valora, pero resulta que Dios valora algo diferente. Dios valora la debilidad, el reconocimiento de nuestra debilidad, porque en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Filipenses 4:3 es uno de los versos más citados, más conocidos de la Biblia y peor utilizados en la Biblia también. Ustedes todos lo saben. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vamos a sacar el verso de su contexto para no llegar a conclusiones un poquito equivocadas. Vamos a leer solamente el verso anterior. Dice Pablo: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Y luego, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas estas cosas anteriores, puedo sufrir, puedo padecer y tener contentamiento en medio de mi aflicción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué aprendemos aquí? Él dice que padeció necesidad, pobreza. La prueba de la pobreza le permitió a Pablo aprender a tener contentamiento en Cristo independientemente de las circunstancias. Mire, ese verso que acabamos de leer, la riqueza que hay allí es toda. Imagínese uno poder aprender a vivir así. ¿Y qué tal que uno pudiera realmente llegar y decir: si tengo, bien; si no tengo, bien; si me persiguen, bueno, bien;
Si no me persiguen, bien. Si hablan mal de mí, bien. Si hablan bien de mí, bien. Ahí no hay pierde. Ahí no hay pierde. Hay contentamiento en Cristo independientemente de las circunstancias. Entonces el punto es este. Si Pablo no hubiese padecido esas necesidades, él jamás hubiera podido decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, esas palabras no hubiesen salido de su corazón y de su boca si no hubiese habido pobreza, necesidad, hambre, azotes y todo lo que él pasó. Él sabía que en su humanidad él no podía con estas cosas. Él sabía que en su humanidad él no podía enfrentar todas estas cosas que enfrentó y resulta que las enfrenta, sale victorioso de ellas. ¿Cuál es la conclusión? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por él, no por mí. Pero no se puede llegar a esa conclusión sin sufrir. Es imposible. Cristo fue la fortaleza de Pablo en medio de la aflicción. Y Cristo es nuestra fortaleza en medio de las aflicciones que nosotros tenemos. Escuche esto. Esto es muy importante. Con Cristo, ahí está la diferencia. Con Cristo de nuestro lado, las aflicciones son una oportunidad. Así duelan. Yo no estoy diciendo que sean agradables, pero son una oportunidad para crecer. Son una oportunidad para aprender a experimentar la fidelidad de Dios y su poder en nuestra vida. ¿Cómo podemos decir que Dios es fiel si no hay aflicción? Si de repente usted no pasa necesidad, suponga que usted pierde su trabajo, por poner un ejemplo. Usted perdió el trabajo y usted está preocupado inicialmente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Y resulta que el Señor le responde de diferentes formas. El punto es que, listo, usted nunca le faltó un plato de comida, nunca le faltó un techo. Pues cuando usted pasa la prueba, usted puede decir, gracias Señor. Gracias Señor porque fuiste fiel. ¿Cómo vamos a experimentar esa fidelidad si no hay prueba? La vida del apóstol Pablo fue muy enriquecida por las aflicciones. Y lo mismo ocurre en nuestra vida, hermanos. Sin aflicciones nosotros no podemos ver el poder de Dios en nuestra vida. Así lo creo yo. No podemos ver el poder de Dios pasando por encima de nuestra debilidad y actuar en nuestro beneficio. Detrás de esa convicción de Pablo de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no le quepa duda, hay mucho sufrimiento. Sufrimiento que hizo a Pablo reconocer su debilidad imperiosa del Señor. ¿Qué hizo el Señor en respuesta? Fortaleció a Pablo, le dio la capacidad de enfrentar circunstancias cada vez más adversas, importante, sin perder el contentamiento. Y eso es algo muy valioso. Punto 4, importantísimo también, las pruebas producen humildad. Humildad. Ese es un efecto positivo de las pruebas en nuestra vida, nos ayudan a vencer el orgullo, porque cuando todo va muy bien, cuando todo va sobre ruedas, podemos caer en el error de pensar que no necesitamos de Dios. Todo está bien, todo está perfecto, tengo todo lo que necesito. Ah, no, ¿para qué Dios? ¿Y yo? Todo lo que pasa y todo lo que tengo es por mí. Bueno, cuando llegan las pruebas, eso se acaba. Se acaba. Cuando enfrentamos dificultades, nos damos cuenta de algo que es muy importante y es que no tenemos el control que creíamos tener. No lo tenemos. Y como consecuencia, el orgullo se apacigua. Es bueno. Es bueno que nos pase estas cosas porque las pruebas nos ayudan a poner los pies sobre la tierra y a no vernos superiores a los demás. Cuando tenemos pruebas, hay más humildad y eso es importante. Punto 5, las pruebas nos preparan para servir a Dios en más formas y de una mejor forma, de una mejor manera. Esto es clave. Quien ha sido afligido tiene la capacidad para identificarse con la aflicción de los demás. Si usted ha sufrido, usted puede sentir el dolor ajeno.
Si usted ha padecido necesidades y aflicciones, usted puede compadecerse de las personas que están padeciendo cosas similares quizás a las que usted sufrió o ha padecido o está padeciendo. Las aflicciones transforman nuestra manera de ver la vida. Eso es una realidad. Yo le aseguro que si usted ha vivido una vida, algunos años de vida, y ha caminado con el Señor durante esos años, usted no ve la vida como la veía antes. Hay cosas de su vida que cambiaron radicalmente y de sus prioridades y las cosas que son importantes para usted. El punto es que las pruebas nos dan una perspectiva diferente de lo que realmente es importante. Eso es importantísimo. Las pruebas nos dan una perspectiva diferente de la vida, nos ayudan a ver lo que es realmente importante y nos ayudan a reevaluar nuestras prioridades y a concluir que es mejor acumular tesoros en el cielo que aquí. El sufrimiento del creyente produce un carácter cada vez más parecido al carácter de Cristo, ya lo dijimos, y ese carácter nos permite servir al Señor en una mejor forma. Punto 6, las pruebas nos ayudan a meditar en la eternidad. Creo yo, para mí este es el más importante. Aquí estamos hablando de las grandes pruebas de la vida. Yo creo que, no sé si usted de repente en algún momento ha sentido que su vida se acabó. Que de repente pasa algo y usted dice, hasta aquí llegué, Señor, hasta aquí llegué. Ya yo no me imagino qué sigue. Ya, ¿qué más puede pasar? Yo lo he escuchado de algunas personas. ¿Ya qué más me puede pasar? ¿Ya qué más? O sea, aquí ya estamos hablando cuando la persona cree que tocó fondo en su aflicción. Y en ese punto, hermanos, ayuda mucho recordar que nosotros aquí estamos de paso. A veces se nos olvida que esta vida es pasajera. Se nos olvida que 100 años en este mundo no son nada comparados con la eternidad. Y en esos momentos de mayor sufrimiento, la promesa de la vida eterna se vuelve mucho más dulce. Es mi convicción que meditar en la eternidad no es algo que debemos hacer solamente en los problemas, pero en los momentos de mayor aflicción es mi convicción que es lo que más nos ayuda a salir adelante. Es recordarnos que nosotros estamos de paso por este mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, porque eso es lo que el Señor nos dice. Créame que ayuda, hermano, pensar en las promesas de Dios futuras cuando el mundo y nuestra vida aquí se está resquebrajando. En los tiempos de gran aflicción, las palabras de Pablo en Romanos 8:18 son un bálsamo para nuestro espíritu. Escuche lo que él dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, escuche esto, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. O sea que los grandes sufrimientos tienen una gran ventaja, y es que nos ayudan, impulsan nuestro corazón a meditar en las verdades eternas, y eso es bueno. Es bueno meditar en la eternidad, es bueno meditar en la sangre de Cristo, es bueno meditar en que tenemos una esperanza, una promesa de parte de aquel que no puede mentir, de vida eterna. Ahora, habiendo considerado algunos beneficios de las pruebas, vamos a entrar ahora en el verso 4, el último de nuestro pasaje, en donde Santiago afirma que el resultado de la paciencia, o mejor dicho, de la perseverancia en la vida del creyente, es que lo hace perfecto y completo sin que nada le falte. Eso es lo que dice el verso 4. El resultado de la perseverancia es que nos hace perfectos y completos sin que nada nos falte. Entonces, en el contexto, la palabra perfecto, ¿qué significa en el contexto la palabra perfecto? Tiene que ver con madurez. Madurez. ¿Cuál es la idea? La idea es que como creyentes vamos madurando, vamos creciendo cada vez en madurez espiritual,
a medida que perseveramos en nuestro caminar con Cristo. Y este crecimiento progresivo en madurez espiritual nos hace cada vez más completos. ¿En qué sentido? Nos habilita más y más para vivir una vida agradable al Señor y servirle en una mayor capacidad. Esa es una parte. Esa es una parte, la parte terrenal, por ponerlo de alguna manera. Pero hay otro aspecto fundamental relativo a la perseverancia que tiene que ver con nuestra salvación. Escuche, ya estamos acabando. La perseverancia en el creyente confirma la veracidad de su fe y su condición de recipiente de la vida eterna. Estuvimos estudiando la carta de Primera de Juan verso por meses, y el objetivo de esa carta, lo sabemos, es validar la veracidad de nuestra fe. Bueno, la perseverancia es lo que muestra que la fe de una persona es genuina. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo 24:13? Dice que el que persevere hasta el fin será salvo. O sea que desde esa perspectiva el creyente va a llegar a ser perfecto de manera literal, literalmente perfecto. La perseverancia nos asegura la perfección. ¿Por qué? Pues es necesaria para poder encontrarnos con Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, o sea que seremos perfectos. Y es seguramente ese el sentido de lo que Santiago quiere decir cuando dice que el perfecto resultado de la perseverancia ese es el perfecto resultado de la perseverancia. Es lo que creo que Santiago está diciendo. Nuestra perfección al final. Entonces, hermanos, para terminar, debemos decir que el verdadero creyente cree hasta el fin. No hay ninguna circunstancia en la vida del creyente genuino que lo lleve a negar la fe y alejarse de Cristo. Esto lo hemos dicho. Puede ser que las circunstancias difíciles nos generen dudas. Eso es una cosa. Señor, ¿por qué a mí? Señor, si tú estás, ¿por qué me está pasando esto? Eso es una cosa. Otra cosa es decir, yo ya no creo en esto, este cuento de Jesús es un cuento y yo me voy. Son dos cosas diferentes. La verdadera fe nunca llega allá. Nunca llega allá. Jamás. ¿Por qué? Porque la fe genuina persevera. Y persevera porque, como dijimos, es un don de Dios y tiene Dios un propósito con esa fe. ¿Y cuál es ese propósito? Simple, traer salvación. Es a través de la fe que somos salvos. O sea que como la fe verdadera persevera hasta el fin, el Señor Jesucristo asegura que no se pierde ninguno. Recuerde, no se pierde ninguno. No hay uno. No hay uno que se pierda de los que el Padre le ha dado. Juan 6:39. Dice él, esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. O sea que la fe del creyente es dada, es refinada y es sustentada por Dios, y por ello es una fe que persevera hasta el final. Usted ha escuchado probablemente las palabras de Pablo en Filipenses 1:6. Él dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, la va a terminar, la va a completar en el día de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que el Señor persevera con nosotros también. La perseverancia es de doble vía. Nosotros, el creyente genuino, persevera en la fe y Dios persevera en nuestra vida. Él no llega un día en que dice, no, este ya me sacó de quicio, lo dejo ahí en obra negra. No, el que comenzó la buena obra la perfeccionará, la terminará, la completará en el día de Cristo. O sea que el Señor también persevera. Gracias al Señor por eso. Perseverará el Señor hasta el final en nosotros. Si usted es un creyente y está pasando momentos difíciles, yo sé que hay gente aquí que está pasando momentos difíciles. Yo conozco la vida de algunos de ustedes y sé que hay algunos de ustedes que tienen tribulaciones, aflicciones fuertes. Y estoy seguro que hay otros que no conozco sus historias y sus vidas y también las tienen. Le digo en esta mañana, no yo, pero el Señor a través de su palabra, su aflicción no es en vano. Su aflicción no es en vano. El Señor está utilizando su dolor, su padecimiento para refinar su fe y para conformar su carácter según el carácter de Cristo. Escúcheme, usted va a salir fortalecido
vas a salir fortalecida, vas a salir bendecido y bendecida de tu aflicción. Así ahora no se vea, así ahora no lo parezca. ¿Y fortalecido para qué? ¿Para que todo se vuelva perfecto y nunca vuelva a haber problemas? No, fortalecido para enfrentar nuevos problemas que nos sigan conformando cada vez más y más y más según la imagen del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor está produciendo en su vida, en mi vida, a través de las aflicciones. Por eso, y con esto termino, por eso es que estamos llamados a tener gozo en la aflicción. Oremos. Señor, damos gracias a ti por tu palabra. Damos gracias a ti por el privilegio de tener aflicciones. Parece mentira que oremos estas cosas, pero es lo que tu palabra nos llama a hacer. Gracias por utilizar cada aflicción en nuestra vida para hacernos más como tu Hijo Jesús. Ciertamente hay un costo de seguir al Señor Jesús, pero vale la pena. Qué mejor regalo que ser hijos tuyos. Qué mejor regalo que haber sido rescatados de la esclavitud del pecado, haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Qué mejor regalo que saber, tener la plena certeza de que un día estaremos frente a ti. Y para ello necesitamos las aflicciones. Señor, usa todas nuestras aflicciones conforme a tu voluntad. Permite que a través de ellas nuestra fe sea cada vez más fuerte, más madura, más pura. Y ayúdanos en medio de las dificultades y las tristezas y las aflicciones a nunca olvidar que nuestra ciudadanía está en los cielos y que llegará un momento en el cual no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más pecado, pero todo será un gozo eterno, un gozo perpetuo en tu presencia. Mientras ese día llega, danos la gracia, Señor, para enfrentar todas las circunstancias que vengan a nuestra vida de una manera digna de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.